Bienvenidos, amantes de la literatura filipina, la historia de lucha por la libertad y las grandes obras de la literatura en lengua española. Hoy les traemos una obra fundamental de José Rizal, que ha dejado una huella indeleble en la conciencia colectiva, Junto al Pasig. A través de esta novela corta, Rizal nos transporta al corazón de Filipinas en una época de cambio y desafío. En Junto al Pasig, las pasiones humanas, la lucha por la justicia y la identidad nacional se entrelazan en una narrativa profunda y conmovedora. Un relato que no solo refleja la sociedad de su tiempo, sino que también invita a la reflexión sobre la relación entre el individuo y la patria. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguir explorando con nosotros las obras que marcaron la historia y siguen vibrando en el presente. Ahora, acompáñanos en este viaje al pasado de Filipinas, donde el río Pasig no solo es testigo de la historia, sino también de los sueños y sufrimientos de su gente. Esto es, Junto al Pasig, de José Rizal. Capítulo 1. El encuentro en la orilla del río. La brisa cálida de la tarde soplaba suavemente sobre las aguas del río Pasig. Este era un río que no solo definía la vida de los habitantes de Manila, sino que también, en su sinuoso curso, representaba la conexión entre los recuerdos del pasado y las promesas del futuro. La ciudad bulliciosa estaba llena de vida, pero también de silencios ocultos, de secretos que las aguas del Pasig parecían guardar con sumo cuidado. En la orilla, junto a la antigua iglesia, se encontraba un hombre de semblante grave, con una mirada profunda que reflejaba la carga de los años que había vivido. Su nombre era don Crisóstomo Ibarra. Había regresado a su patria después de una larga ausencia en Europa, donde había estudiado y visto los cambios que transformaban al viejo continente. Ahora, con su regreso, no solo traía consigo sus sueños de progreso y modernidad, sino también una inquietud profunda, una duda sobre el futuro de su gente. Se detuvo a la orilla del río, mirando el agua que fluía lentamente, como si reflexionara sobre lo que el destino le deparaba. Fue entonces cuando, entre las sombras que proyectaban las ramas de los árboles cercanos, apareció una figura que, al principio, pasó desapercibida. Se trataba de una joven, de rostro radiante y sereno, vestida con un sencillo pero elegante traje de tela fina. Su nombre era María Clara, y su llegada, tan inesperada, causó en el corazón de Ibarra un remolino de emociones que no sabía cómo descifrar. Ella caminaba con gracia, sus pasos suaves, casi flotando sobre el suelo. En su mirada, Ibarra vio reflejados los mismos sentimientos que él había llevado consigo a lo largo de su viaje, una mezcla de nostalgia y esperanza. Había algo en esa joven que le resultaba familiar, algo que lo conectaba con sus raíces, con su tierra, pero también con los sueños de una nación que aún buscaba su lugar en el mundo. Cuando sus ojos se encontraron, Ibarra sintió una extraña inquietud, como si esa mirada le revelara no solo las profundidades del alma de María Clara, sino también las sombras que acechaban el futuro de su país. El río, testigo mudo de su encuentro, siguió fluyendo lentamente, como si también él esperara escuchar lo que iba a suceder a continuación. La conversación entre ambos comenzó suavemente, como un susurro que intentaba encontrar su camino en medio de las dudas y las preguntas no formuladas. María Clara, con una voz suave y melódica, habló de su vida, de su familia, de las dificultades que enfrentaba la gente de su pueblo. Ibarra, a su vez, compartió sus visiones sobre el futuro, su deseo de mejorar la vida de todos los filipinos, pero también las inseguridades que lo acompañaban. A medida que la tarde avanzaba y el sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas, el río Pasig se llenaba de una quietud que reflejaba el profundo pensamiento de los dos jóvenes. No solo estaban unidos por un río, sino por una tierra que les exigía encontrar su propósito en un mundo que, por momentos, parecía estar fuera de su control. Los dos se miraron, y en ese instante, ambos supieron que algo mucho más grande que ellos mismos estaba en juego. Capítulo 2. El conflicto interior de Ibarra. Don Crisóstomo Ibarra había vivido una vida marcada por la educación y la ilustración, pero su regreso a Filipinas no fue solo una celebración del conocimiento adquirido en Europa, sino también una confrontación con los recuerdos y las realidades de su patria. Mientras caminaba por las calles de Manila, observaba con detenimiento todo lo que había cambiado y todo lo que seguía igual. La pobreza, la opresión y la injusticia parecían estar tan profundamente arraigadas en la vida de las personas como siempre, a pesar de los sueños de progreso que él había traído consigo. Aunque su alma se elevaba al recordar las enseñanzas de los grandes pensadores europeos, la realidad de Filipinas lo golpeaba de manera cruda y directa. La corrupción de las autoridades, la ignorancia y el desdén de los poderosos hacia los más humildes, todo parecía indicar que el camino hacia el cambio sería mucho más largo y difícil de lo que había imaginado.
Ibarra comenzó a sentir la presión de un país que esperaba que él fuera la respuesta a sus problemas, pero también de un sistema que lo veía como una amenaza. Había pasado tanto tiempo alejado de su gente, observando el mundo desde una perspectiva diferente, que ahora se encontraba perdido, como si todo lo que había aprendido no fuera suficiente para comprender las complejidades de su país natal. Por otro lado, el amor que sentía por María Clara se volvía cada vez más profundo, pero también más confuso. Él sabía que ella era el anhelo de su corazón, pero también se daba cuenta de que sus propios sentimientos, así como su lucha por el futuro de la nación, podrían separarlos irremediablemente. La realidad de su amor chocaba con la necesidad de enfrentarse a la opresión y la injusticia que definían a su país. El río Pasig, siempre presente en su mente, parecía ser el símbolo de este conflicto. El agua fluía sin detenerse, y al igual que el río, Ibarra sentía que su vida debía avanzar, pero la pregunta era, ¿hacia dónde debía ir? Cada vez que pensaba en el futuro de Filipinas, en las reformas que deseaba implementar, se veía atrapado por las cadenas de la tradición y la resistencia de los poderosos. El amor por María Clara, tan puro y sincero, se encontraba en una lucha constante con la necesidad de liberar a su país de las garras de la opresión. Capítulo 3. La llegada de los amigos. La tarde caía lentamente sobre Manila, esa ciudad bulliciosa y llena de vida, pero al mismo tiempo marcada por las huellas de las generaciones pasadas. Ibarra, con el alma llena de expectativas y un futuro incierto, caminaba a paso lento por los senderos que ya conocía, los mismos que recorrió en su niñez. Había pasado años en Europa, donde había sido testigo de los vientos de cambio que soplaban con fuerza en tierras lejanas. Ahora regresaba a su tierra natal, con la esperanza de hacer una diferencia, de transformar la vida de su pueblo, pero también con el peso de la duda y la incertidumbre. En su recorrido por las calles de Manila, se encontró con un viejo amigo, uno que compartió muchos momentos de su infancia y que ahora, después de años de ausencia, parecía más maduro y diferente. Mariano, así se llamaba su amigo, quien también había estudiado en Europa y compartía muchos de los ideales progresistas que Ibarra llevaba consigo. La emoción de este reencuentro fue palpable. Las antiguas memorias compartidas brotaron con fuerza, y a medida que se abrazaban, se hicieron promesas mutuas de luchar por el bienestar de su pueblo. Mariano, con su carácter enérgico y directo, le dijo a Ibarra: «Hermano, he visto lo que ha pasado en Europa. He sido testigo de los cambios, de las revoluciones. Y ahora que hemos regresado, tenemos una oportunidad única. Los filipinos están cansados, están oprimidos. La educación es el primer paso, la clave para liberar a nuestra gente de las cadenas de la ignorancia». Ibarra, que había estado en silencio durante gran parte de la conversación, comenzó a hablar con calma. «Lo que dices es cierto, Mariano, pero debemos ser cautelosos. El pueblo está cansado, pero también teme al cambio. Los vientos de la revolución han sido violentos en otros lugares, y no quiero que nuestra patria se vea arrastrada por una marea destructiva. Creo que debemos primero sembrar las semillas del conocimiento, de la educación, de una forma gradual». Mariano le miró con firmeza, sin ceder ante la idea de la cautela. «Cautela no es lo que necesita nuestra gente, Ibarra. Lo que necesitan es acción, y si no actuamos rápidamente, aquellos que nos oprimen seguirán manteniéndonos en la oscuridad. Podemos comenzar con la educación, pero esa es solo la primera parte del camino. Si no logramos despertar a la conciencia del pueblo, nunca cambiará nada». La conversación entre los dos amigos continuó, y aunque tenían puntos de vista diferentes, coincidían en un mismo objetivo: el deseo de un cambio radical en su tierra natal. Ibarra sabía que no sería fácil, pero la visión de Mariano lo motivaba a seguir adelante. Mientras caminaban por las calles de Manila, el río Pasig a su lado les recordaba la belleza y la tragedia de Filipinas, una nación que necesitaba despertar. En la distancia, las luces de la ciudad comenzaban a brillar, reflejándose en el agua tranquila del río. La escena era casi poética, como si el destino les estuviera observando en silencio, esperando que tomaran una decisión. La amistad de Ibarra y Mariano, basada en años de confianza y sueños compartidos, les daba fuerzas para imaginar un futuro mejor, pero también les imponía una responsabilidad enorme. No solo era su futuro lo que estaba en juego, sino el de toda su nación. Capítulo 4. El encuentro con los poderosos. Esa misma noche, Ibarra fue invitado a una fiesta en la residencia de don Tiburcio, un noble que gozaba de gran respeto en la sociedad filipina. Era conocido por su capacidad de conectar con personas influyentes, y su hogar, lleno de lujos y comodidades, se había convertido en un punto de encuentro para la élite de Manila. Ibarra sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar.
Si quería llevar a cabo sus ideas de reforma, debía ganarse el apoyo de estos poderosos, aquellos que dominaban las estructuras sociales y políticas del país. Al llegar, Ibarra fue recibido por un grupo de personas elegantes, bien vestidas, pero con una cierta distancia en sus ojos. La cordialidad era evidente, pero la desconfianza también se percibía en el aire. Todos sabían que Ibarra había estado en Europa, que había sido testigo de los cambios que ocurrían en el mundo, y todos también sabían que traía consigo ideas que podrían alterar el orden establecido. La conversación en la fiesta comenzó de manera superficial. Los hombres hablaban de negocios, de las últimas noticias de Europa, de la política local, pero en ningún momento surgió el tema de la pobreza o la educación. Ibarra observaba con detenimiento, buscando alguna pista que le indicara qué pensamientos dominaban esas mentes tan poderosas. Estaba claro que la mayoría de los presentes no estaban interesados en el bienestar del pueblo filipino, sino más bien en mantener sus propios privilegios. En medio de esta conversación, don Tiburcio se acercó a Ibarra con una sonrisa algo forzada. «Ah, joven Ibarra», comenzó, «hemos oído mucho sobre su regreso. Nos han dicho que es usted un hombre de ideas progresistas. Claro, las ideas son siempre bienvenidas, pero ¿ha considerado usted las consecuencias de sus propuestas?» Ibarra, sin perder la compostura, respondió con calma: «Las consecuencias de la inacción son peores que las de un cambio. La ignorancia y la opresión no pueden seguir siendo las bases de nuestra sociedad. Necesitamos reformas, y la educación es solo el primer paso». La respuesta de Ibarra no pasó desapercibida. Varios de los presentes intercambiaron miradas discretas, mientras don Tiburcio se mantenía en silencio por un momento. Finalmente, con una sonrisa fría, dijo: «Las reformas son bienvenidas, pero a veces el cambio trae consigo más caos que soluciones. Debemos proceder con cautela, joven Ibarra». Ibarra, sintiendo la resistencia en el aire, no se dejó intimidar. Sabía que no iba a obtener un apoyo fácil, pero también sabía que su causa era justa. La conversación continuó, pero la sensación de incomodidad creció. La fiesta se convirtió en una serie de conversaciones vacías, de sonrisas forzadas y miradas cautelosas. A pesar de la aparente cordialidad, Ibarra comprendió que la verdadera batalla por el futuro de Filipinas no sería ganada en salones como aquel, sino en las calles, en las aulas y en los corazones de las personas. Cuando la fiesta llegó a su fin, Ibarra se despidió con la misma educación con la que había llegado, pero con la certeza de que su lucha acababa de comenzar. Sabía que las grandes transformaciones no vendrían sin sacrificio, y esa noche había sido una revelación. El camino hacia el cambio sería largo, y las fuerzas en su contra no se rendirían fácilmente. Capítulo 5. Las sombras del Pasig. El aire denso del atardecer cubría la ciudad con un velo de nostalgia y misterio. El Pasig, con su curso inmutable, serpenteaba entre orillas silenciosas como si llevara en sus aguas no solo la historia del día, sino los suspiros de un pueblo, sus luchas, sus temores y sus sueños. En la ribera, bajo el amparo de unos árboles ancianos que parecían haber sido testigos de innumerables secretos, León vio cómo el cielo se teñía de rojos y naranjas, como si el sol, en su despedida, presagiara la llegada de algo más que la noche. León no estaba solo. Junto a él caminaban Lucía y el anciano sacerdote, quien se había ofrecido a guiarlos por un sendero poco transitado. La conversación entre ellos era mínima, interrumpida solo por los sonidos del agua, el croar distante de las ranas y el constante lamento de un viento que parecía arrastrar voces antiguas entre los matorrales. «Este lugar», murmuró Lucía, «tiene algo de mágico y algo de trágico. Como si hubiera sido tocado por el dolor y por la esperanza a la vez». El sacerdote asintió lentamente. Sus ojos, cargados de años y de sabiduría, brillaron con una emoción contenida. «Este río», dijo con voz pausada, «ha visto tanto. Fue cauce de comercio y de conquista, de fe y de fuego. Bajo estas aguas descansan sueños ahogados y gritos silenciados. Pero también han flotado sobre él las oraciones de los valientes, los cánticos de los enamorados, los juramentos de quienes luchan por algo más grande que ellos». Lucía tomó la mano de León, con un gesto leve pero lleno de fuerza. Él le devolvió la mirada con una mezcla de inquietud y resolución. Desde aquel extraño encuentro con los seres del otro mundo, algo había cambiado dentro de él. No podía explicarlo con claridad, pero sentía una especie de llamado, una pulsión que lo empujaba a buscar respuestas, a desenmascarar aquello que se ocultaba detrás de las apariencias cotidianas. Caminaron en silencio hasta llegar a una antigua estructura medio derruida, un refugio olvidado por el tiempo que se alzaba como un centinela junto al río. El sacerdote señaló con su bastón un símbolo tallado en la piedra, una espiral que parecía girar hacia adentro, hacia lo profundo. «Este lugar fue consagrado hace siglos»,
explicó, por los primeros frailes que llegaron. Pero antes de ellos, ya era considerado sagrado por los antiguos pobladores. Dicen que aquí se abren puertas, no físicas, sino espirituales. Y que no todos están destinados a cruzarlas. León sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo en la atmósfera se tornó más denso, más espeso. El silencio, que antes era sereno, ahora se volvía expectante. ¿Por qué nos ha traído aquí?, preguntó con cautela. Porque las respuestas que buscas no se encuentran en los libros ni en los rezos, sino en tu interior. Pero a veces el alma necesita un espejo, y estos lugares, dijo señalando el templo olvidado, reflejan lo que uno esconde. Lucía se adelantó, tocando la piedra húmeda de la entrada. Un resplandor tenue emergió de la espiral, apenas perceptible, pero suficiente para detener el aliento de los tres. ¿Lo han visto?, susurró ella. El sacerdote bajó la mirada y murmuró una oración en un idioma ya muerto. León, en cambio, se acercó. Algo lo impulsaba, una fuerza que no era suya pero que sentía como propia. Apoyó la palma sobre la espiral y el mundo cambió. En un parpadeo, se encontró en otro lugar. Ya no estaba en la ribera del Pasig, sino en una ciudad que parecía hecha de humo y recuerdos. Gentes pasaban a su alrededor, vestidas con ropajes antiguos, rostros borrosos, bocas que murmuraban nombres olvidados. Escuchó voces que hablaban de justicia, de traición, de dolor. Una figura se le acercó, una mujer con los ojos vendados y una balanza rota entre las manos. ¿Quién eres?, preguntó León. Soy la que fue desterrada, respondió. La que aún espera ser restaurada. Mi nombre es Justicia, pero me han reducido a eco. Antes de que pudiera hablar más, una sombra se deslizó entre ellos. Era un hombre de mirada ardiente, con un cuchillo en la mano y la espalda cubierta de cicatrices. Tú, le dijo a León, tienes la llave. Pero también tienes miedo. ¿Serás capaz de abrir la puerta sin destruirte? La visión desapareció tan rápido como había llegado. De nuevo estaba frente al templo. Lucía lo sostenía de los hombros y el sacerdote rezaba con fervor. ¿Qué viste?, preguntó ella, alarmada. León no respondió al instante. Sus ojos estaban vidriosos, pero dentro de ellos brillaba una certeza nueva. Vi lo que este país ha sido. Y lo que aún puede ser. El anciano se santiguó. Entonces ya no eres el mismo. No lo era. León lo sabía. Algo dentro de él se había despertado. Tal vez era el destino, o tal vez el alma de un pueblo que clamaba desde las profundidades del Pasig. Y ahora, la historia apenas comenzaba. Capítulo 7. Voces en la bruma. La niebla había descendido temprano sobre la ciudad. Manila se hallaba envuelta en una bruma espesa que parecía surgir del mismísimo Pasig, como si el río, inquieto por él desequilibrio de fuerzas que agitaba sus profundidades, exhalara su aliento sobre la tierra. En la penumbra matinal, las siluetas se desdibujaban, los árboles del camino e intramuros parecían fantasmas vegetales, y las fachadas de las casas coloniales se convertían en murallas borrosas, envueltas en un velo húmedo que no dejaba distinguir lo real de lo imaginado. Clarita caminaba despacio, con los ojos muy abiertos y el corazón palpitante. Desde los sucesos del convento, no había vuelto a hablar de lo que vio. Nadie quiso creerla. Ni sus amigas ni los curas ni siquiera su madre, que prefirió pensar que su hija deliraba antes que aceptar la verdad de lo que aquella noche sucedió junto al altar. Pero Clarita sabía. Lo había visto. La figura encorvada del demonio, su risa grave, su gesto blasfemo. Y ahora, algo dentro de ella le decía que eso apenas había comenzado. Cruzó la plaza mayor, vacía como nunca antes. Hasta las palomas parecían haber huido. Un par de mendigos dormían bajo los soportales, cubiertos con harapos mojados. Un tambor lejano se escuchaba desde el cuartel. Clarita giró hacia el Pasig, siguiendo un impulso que no lograba explicar. Algo la llamaba. Al llegar a la orilla del río, se detuvo. El agua no tenía el brillo habitual. Era opaca, verdosa, pesada. El aire olía a azufre. Una figura apareció a su lado. No la oyó llegar. No supo si era hombre o sombra. Clarita, susurró la voz, como el eco de una caverna profunda. Ella dio un paso atrás, pero no huyó. ¿Quién eres? Uno que ha visto más de lo que los hombres deberían ver. Uno que escuchó lo que se dice cuando los cielos callan. El extraño alzó la mano y señaló el río. Mira. Clarita miró. Y entonces el agua comenzó a burbujear. Algo se agitaba en el fondo. No eran peces. No eran ramas. Eran rostros. Rostros humanos. Decenas, cientos, que parecían atrapados bajo el agua, moviéndose con angustia, como si quisieran romper la superficie. Los ojos muy abiertos,
las bocas abiertas sin emitir sonido, manos que se alzaban pidiendo auxilio. ¿Qué es esto? Preguntó Clarita, con voz trémula. Las almas que no encuentran reposo, respondió el hombre. Aquellos que han sido olvidados, traicionados, negados. Vienen del tiempo de los primeros conquistadores, de los pueblos arrasados, de las promesas no cumplidas. Este río los guarda. Pero ahora, se despiertan. El equilibrio se ha roto. Clarita quiso hablar, pero sintió una presión en el pecho. Como si una mano invisible la apretara. El aire era espeso, irrespirable. ¿Qué puedo hacer? Preguntó, con esfuerzo. Debes escuchar. Debes recordar. Todo está en las palabras que han sido enterradas, en los cánticos antiguos, en las voces que aún susurran entre los árboles. Hay un nombre que debes hallar. Un nombre que abre puertas. Que puede sellar o liberar. El hombre se desvaneció con la niebla. Clarita cayó de rodillas. El río ya estaba en calma otra vez. Los rostros habían desaparecido. Pero en su mente, el eco de aquel murmullo seguía vibrando. El nombre. ¿Cuál era ese nombre? Aquella noche, Clarita no pudo dormir. Se encerró en su cuarto, repasando cada fragmento de canción, cada palabra olvidada de las leyendas que su abuela le había contado. Buscó entre los libros viejos, hojeó los textos en castellano antiguo que el padre Merino le prestaba. Buscaba un indicio, una pista. Y entonces lo encontró. Era un poema escondido entre los márgenes de un misal, escrito a mano, en tinta casi borrada. Hablaba de la llave de los reinos sumergidos, de una virgen elegida, de un viento rojo que despierta al dragón dormido. Las metáforas se mezclaban con oraciones. Pero entre las líneas, una palabra se repetía. Balatik. La palabra retumbó en su cabeza como un trueno. No sabía aún qué significaba. Pero supo, sin lugar a dudas, que ese era el nombre. El principio de una verdad escondida. Y que, en algún rincón de esa ciudad asfixiada por la niebla, alguien más lo sabía también. Capítulo 8. El eco del Balatik. Clarita despertó sobresaltada. El nombre seguía latiendo en su mente como un tambor oculto. Balatik. Había dormido apenas unas horas, pero la palabra resonaba dentro de ella como una promesa, como una advertencia. El amanecer no había traído claridad, sino más sombras. El cielo, cubierto por nubes cenicientas, no anunciaba lluvia, sino incertidumbre. La ciudad parecía detenida, como si aguardara un golpe que no sabía desde dónde vendría. No tardó en vestirse. Guardó el misal en su morral y salió de casa sin decir palabra. Sabía que su madre no entendería su búsqueda. Que los demás, envueltos en la rutina de lo cotidiano, no verían más que supersticiones en lo que ella vivía con el cuerpo y el alma. Camino al convento, pasó frente al mercado. Las voces de los vendedores eran más apagadas de lo habitual. La gente caminaba rápido, sin detenerse, sin mirar. Como si todos compartieran, sin nombrarlo, un mismo temor. En la iglesia de San Agustín, encontró al padre Merino rezando en soledad. El altar estaba cubierto con un velo negro. Clarita sintió un escalofrío. Se acercó con paso lento. «Padre», dijo en voz baja. El sacerdote levantó la mirada. Sus ojos, otrora firmes, estaban cansados, turbios. «Hija, no deberías estar aquí. Encontré algo. Un nombre. Balatik». Al oír la palabra, el padre se puso de pie de golpe. Algo cambió en su rostro. No era solo sorpresa. Era temor. ¿Dónde lo oíste? En un sueño. Y luego en un misal antiguo. Merino guardó silencio largo rato. Luego se sentó, con el gesto de quien carga un peso largamente temido. Balatik no es un nombre que se diga a la ligera, murmuró. Es un eco antiguo. Muy anterior a nosotros, a esta ciudad, a estas iglesias. Es el nombre de una constelación en las creencias de los pueblos antiguos, pero también es una palabra clave. Los catipuneros la usaban. Y antes de ellos, los bailanes. Hay quien dice que Balatik no es solo una estrella, sino una puerta. ¿Una puerta? Entre mundos. Entre fuerzas. Entre el cielo que rezamos y la tierra que se arrastra. Clarita sintió que su corazón se aceleraba. ¿Dónde está esa puerta? Merino dudó. Luego, como si un impulso más fuerte que él lo empujara, dijo. Hay un lugar. Antiguamente, era un sitio sagrado. Ahora es solo ruina. Está en las afueras, donde el río se bifurca. Pero ten cuidado, Clarita. Hay verdades que, si se despiertan, no se pueden volver a dormir. La muchacha no esperó. Tomó el camino al atardecer. El cielo tenía un tono de cobre y el aire olía a madera quemada.
Atravesó campos y callejones, dejó atrás los muros de intramuros, y siguió el cauce del río hasta llegar a un claro donde la vegetación había recobrado dominio. Allí, entre ramas y musgo, se alzaban las piedras de un santuario olvidado. Eran restos de una estructura circular, con grabados en sus bordes. Animales, estrellas, figuras humanas con alas o colmillos. Clarita avanzó despacio. Cada paso era como si pisara sobre respiraciones. El aire se sentía espeso, cargado de murmullos. En el centro del círculo, una losa se alzaba, cubierta de líquenes y raíces. Pero bajo la capa del tiempo, Clarita vio una inscripción: Balatik, Angda Anatam Bantai. Balatik, el camino y el guardián. Tocó la piedra. Y entonces el suelo vibró. La vibración se convirtió en un sonido. Un canto. Un lamento en una lengua que no entendía, pero que su corazón reconocía. El cielo se oscureció. Las ramas se agitaron sin viento. Y del interior de la piedra emergió una figura. No era demonio. No era ángel. Era algo más. Un espíritu antiguo, con ojos de fuego y rostro cubierto de símbolos. Su voz no usaba palabras, pero su mensaje se sentía directo en la mente. Has abierto el umbral. Clarita no podía moverse. El ser la observaba. Era inmenso y, al mismo tiempo, era el aire, la piedra, el agua que rodeaba todo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, sin aliento. Equilibrio, dijo la voz. El río recuerda. Las sombras crecen. Solo quien conoce su nombre puede sellar o liberar. Tú has pronunciado el nombre. Tú debes decidir. Y entonces, como una explosión silenciosa, todo se desvaneció. El claro volvió a estar en calma. La piedra, inerte. Pero Clarita ya no era la misma. Caminó de regreso con los ojos muy abiertos. Ahora sabía que el conflicto que se aproximaba no era solo de este mundo. La ciudad no estaba simplemente enferma por la injusticia o la pobreza. Algo más profundo la atravesaba. Algo que venía del fondo del tiempo. Y Clarita, aún sin comprenderlo todo, estaba en el centro. Capítulo 8. El umbral de las visiones. El aire de la noche parecía haber cambiado. Los susurros del Pasig, antes suaves como plegarias murmuradas al oído, se tornaban ahora más semejantes a las voces de una multitud lejana, un clamor lejano que ascendía desde el abismo. Leónido, envuelto en la sombra viva que lo acompañaba desde su descenso al corazón del misterio, sentía como el tiempo perdía su medida habitual. Cada instante era una eternidad vibrante de símbolos, y cada paso lo sumergía más en un universo que no era ni la tierra ni el infierno, sino algo entre ambos. Una grieta abierta entre mundos donde la razón se volvía eco y la fe, espada. Los árboles del sendero parecían inclinarse para observarlo. Sus ramas, retorcidas y negras, se curvaban como dedos espectrales que lo invitaban a avanzar. La atmósfera se espesaba a su alrededor, como si estuviera caminando dentro de un sueño febril. No había luna, y sin embargo, todo estaba bañado por una luz sobrenatural, una claridad enferma que no provenía del cielo ni de ninguna fuente natural, sino de las mismísimas piedras del suelo, de las hojas, de la mirada de los espíritus invisibles que lo acechaban. El niño caminaba en silencio, con la frente alta y el corazón palpitando como tambor de guerra. Sentía que lo observaban, que lo juzgaban, que esperaban algo de él. Y en medio de ese juicio invisible, surgió una voz. ¿Por qué has venido, Leónido?, preguntó una figura alta, vestida con ropajes desgarrados, cuya cara estaba cubierta por un velo negro. He venido, respondió Leónido con voz temblorosa, a ver la verdad que se esconde bajo la ciudad, a escuchar la voz de quienes ya no pueden hablar, a mirar el rostro de lo que nos amenaza sin nombre. La figura asintió lentamente. Con un gesto, señaló una puerta de piedra que surgía del suelo, como una losa de tumba que emergiera por voluntad propia. Grabados en su superficie había símbolos arcaicos, algunos semejantes a letras, otros imposibles de describir, como si fueran la huella de pensamientos anteriores a la humanidad. Más allá de esta puerta, dijo la figura, verás lo que ningún niño debería ver. Tu alma será puesta en balanza, y tus palabras serán escuchadas por aquellos que moran en el umbral del juicio eterno. ¿Estás dispuesto? Leónido no vaciló. Asintió, sabiendo que su decisión ya había sido tomada mucho antes, quizás antes incluso de su nacimiento. Era el eco de una profecía que él encarnaba sin entender del todo. La figura tocó la losa con sus dedos largos y huesudos, y la piedra se disolvió en vapor. Un pasaje angosto se abrió, respirando una niebla helada que olía a tierra húmeda, incienso quemado y algo más, un rastro de desesperación y promesa. Leónido entró. Al otro lado, el espacio parecía cambiar con cada parpadeo. Las paredes eran líquidas a veces, sólidas otras,
y en sus superficies danzaban imágenes que no pertenecían a este tiempo: sacrificios, coronaciones, invasiones, pactos sellados con sangre. Espíritus de las islas, esclavos encadenados por la ambición extranjera, guerreros vestidos de oro y hueso, todos aparecían ante él como sombras que exigían memoria y justicia. El niño reconoció algo en ellos. No eran extraños. Eran los antepasados de su pueblo, los rostros olvidados por los altares nuevos, los nombres enterrados bajo siglos de silencio. Y cada imagen lo tocaba, como si una llama se encendiera dentro de su pecho, como si cada visión avivara en él un fuego de rebeldía y compasión. Entonces, en medio de una sala sin techo, abierta al cielo de las almas, apareció una figura de majestad oscura, un ser de alas negras como la medianoche y ojos tan antiguos como el primer amanecer. Era el emisario de los condenados, pero también su guardián. Su voz era como el eco de un trueno en una caverna sellada. Leónido, hijo del silencio, hermano del canto, testigo del abismo. ¿Qué has aprendido en tu viaje? El niño respiró profundo, sintiendo el peso de la pregunta, y respondió: He visto que el mal no siempre lleva máscara, y que el verdadero infierno es olvidar quiénes somos. He oído los gritos de los que sufrieron y los lamentos de los que traicionaron. He entendido que todo lo que se calla clama desde dentro. Y que sin justicia, no hay redención posible. El ser oscuro inclinó la cabeza. Una lágrima de sombra cayó desde su ojo, y cuando tocó el suelo, floreció una rosa negra. El juicio había comenzado. Y aunque Leónido no lo supiera aún, ese instante, esa frase, sería recordada por los siglos venideros en la memoria secreta de los pueblos que aún no habían despertado del todo. Porque a veces, basta la voz de un niño para quebrar el silencio de los siglos. Capítulo 10. El eco de las sombras. La noche se deslizaba con un espesor casi tangible, como si el mismo cielo pesara sobre los hombros del mundo. En el interior de la iglesia, los cirios parpadeaban tímidamente, proyectando sombras danzantes sobre los muros antiguos y sagrados. Crispín, aún confundido por las visiones y las palabras que resonaban en su mente, permanecía de rodillas frente al altar, con la mirada fija en el crucifijo que pendía sobre él, tratando de encontrar alguna señal de redención, alguna palabra divina que acallara el rumor del miedo. Pero lo que encontró no fue consuelo. Las paredes, que una vez parecían santas y protectoras, ahora parecían susurrar en un lenguaje oscuro y seductor. Era como si cada piedra contuviera una historia de sufrimiento, una plegaria no atendida, una confesión ahogada por el silencio. El eco de antiguas letanías flotaba en el aire como un perfume marchito. Entonces, desde el rincón más oscuro del templo, emergió una figura encapuchada. No caminaba, se deslizaba. El hábito era negro, sus bordes roídos por el tiempo, y sus manos, huesudas y pálidas, se asomaban como ramas secas. Cuando habló, no fue con voz, sino con intención. Crispín la oyó en su interior, como una idea que no le pertenecía pero que se imponía. El equilibrio ha sido roto, muchacho. Y tú, testigo inocente, eres ya parte de lo que no puede ignorarse. El joven quiso retroceder, pero sus rodillas estaban clavadas al suelo, como si raíces invisibles lo sujetaran. Trató de responder, pero no emitió palabra alguna. Fue entonces que comprendió que esa entidad no hablaba para convencerlo, sino para advertirle. El Pasig ya no duerme. El río, que ha sido testigo de todo lo humano y lo divino, ha despertado. Y lo que trae no es agua, sino memoria. Todo lo que los hombres han enterrado entre sus orillas ha comenzado a hablar. ¿No lo escuchas? Crispín parpadeó y en un instante, la iglesia desapareció. Se hallaba de pie sobre las mismas aguas del río, aunque sus pies no se hundían. Alrededor, se alzaban torres rotas, campanarios caídos, edificios coloniales desmoronados, como si una ciudad fantasma se reflejara en la superficie. Y el río hablaba. No con palabras, sino con imágenes. Desfilaban ante sus ojos los pecados del pasado, la conquista, la represión, los falsos bautismos, los ídolos quemados en nombre de la fe, los campos de arroz arrasados por soldados que hablaban lenguas extranjeras. Hombres y mujeres gritando en un idioma perdido, arrastrados por corrientes invisibles. Una figura emergió entre las aguas, un joven como él, atado a una cruz de bambú. No lloraba, no gritaba. Simplemente lo miraba con ojos sin párpados, sin pestañas, ojos que no sabían cerrar. Un coro de voces ancestrales comenzó a entonar una canción que parecía venir de todas direcciones y de ninguna a la vez. Tú eres el testigo, le dijo la figura, mientras el agua subía hasta cubrirle los tobillos, luego las rodillas, luego el pecho. No temas al río. Teme a quienes se creen capaces de callarlo. Con un estremecimiento, Crispín regresó a la iglesia, jadeando.
Nadie más parecía haber notado su ausencia. Pero su corazón latía como si acabara de correr 1 kilómetro, y sus manos temblaban con la violencia de una verdad recién revelada. Un anciano se acercó. Vestía como un sacristán, pero sus ojos tenían la chispa de quienes han visto demasiado. «Has escuchado al río, ¿verdad?», le preguntó en voz baja, como si temiera que los santos los oyeran. «Pocos regresan siendo los mismos». Crispín no respondió. Sabía que algo había cambiado. Que ya no era solo un niño impresionable, sino alguien marcado por lo invisible. El Pasig no solo fluía junto a la ciudad. Fluía ahora también en su interior. Y lo que fluía con él era algo más que agua. Capítulo 11. Ecos del abismo. La noche envolvía la ciudad como un manto de terciopelo negro, salpicado apenas por las luces vacilantes de las lámparas de aceite que aún resistían la oscuridad. Las aguas del Pasig se tornaban espejo de sombras, reflejando la silueta quebrada de los árboles y las casas de nipa que bordeaban su ribera. Leónido caminaba sin rumbo, con el paso de quien ha visto demasiado y lleva el alma descompuesta por lo indecible. Desde su encuentro con el príncipe del abismo, el muchacho había perdido el sosiego. No había oración que bastara, ni cruz que pesara lo suficiente para apartar el eco de aquella voz que aún retumbaba en su interior. Había vuelto a la iglesia, sí. Se había postrado ante el altar, había besado el suelo con una devoción desesperada, pero ni la imagen de la Virgen, ni el consuelo del incienso, ni las voces suaves de los sacerdotes pudieron borrar de su pecho esa mezcla de temor, culpa y atracción. Porque lo que más perturbaba a Leónido no era el horror del infierno revelado, sino lo que en él encontraba de fascinante. Una voz le susurraba que en aquel reino oscuro existía poder, dominio, una libertad salvaje lejos del juicio humano. Y esa voz era suya. Esa noche, sintiendo que el aire mismo lo empujaba hacia el río, Leónido cruzó las calles del barrio antiguo como un espectro. Llegó a la vieja ruina, el convento caído que los ancianos evitaban por estar maldito. Allí, los muros agrietados parecían contener una respiración. Entró. El polvo, el eco de pasos lejanos, la humedad acumulada durante años, todo conspiraba para envolverlo en una atmósfera de trance. De pronto, un viento helado, fuera de lugar en los trópicos, recorrió el recinto, y con él, una figura emergió de entre las sombras. No era el mismo demonio que antes. Era más sutil. Una mujer, vestida con ropas de terciopelo negro, con una mirada que oscilaba entre ternura y condena. Su voz, cuando habló, no rompió el silencio, lo reemplazó. «Leónido, ¿qué has aprendido desde nuestro último encuentro?» Él no respondió. Solo bajó la mirada, y ese simple gesto fue leído como una confesión. «¿Temes a Dios?» «Sí», susurró. «¿Pero lo amas?» La pregunta, inesperada, lo atravesó con la fuerza de una revelación. Nunca se lo había preguntado. Siempre había creído por temor, por obligación, pero, ¿por amor? La mujer dio unos pasos, y las ruinas temblaron bajo sus pies. Lo que se ama de verdad no se cuestiona. No se teme. Se elige, dijo, mientras extendía una mano pálida. «Ven. No a mí, no al abismo, sino a ti mismo. A tu libertad. No más cadenas. No más deber. Solo deseo». Leónido retrocedió, tembloroso. Quiso rezar, pero las palabras no venían. Quiso huir, pero sus piernas estaban ancladas. En ese momento, entre las grietas del muro, se coló un haz de luz, un rayo de luna que cayó directamente sobre una vieja cruz caída. El simple resplandor del símbolo bastó para hacer vacilar a la figura demoníaca, que retrocedió con un siseo de reptil herido. «Aún no», dijo, entre dientes. «Pero pronto». Y desapareció. Leónido, con el corazón a punto de estallar, corrió. Corrió sin mirar atrás, sin saber si huía del demonio o de sí mismo. Pero supo algo con certeza: el siguiente encuentro sería decisivo. Y para entonces, tendría que saber si en su corazón había lugar para el amor, o solo para el miedo. Capítulo 12. Los ecos del alma perdida. El río Pasig, esa arteria que conecta la vida misma de los pueblos, parecía dormir bajo un manto de niebla espesa. Las aguas, que durante el día reflejaban el brillo de las casas y los colores de las barcas, ahora se mostraban turbias, como si en su interior se ocultaran secretos oscuros. Leónido no lograba comprender del todo la paz que había alcanzado después de su encuentro en la ruina del convento. Su alma, siempre errante, parecía haber encontrado una dirección, pero no era la luz la que la guiaba, sino una sombra que se filtraba entre sus pensamientos más profundos. Cada vez que se sumergía en la memoria de la mujer en la oscuridad, sentía un vacío que no podía saciar. Era una llamada, una atracción que lo arrastraba hacia el abismo.
La tentación de lo prohibido, del conocimiento que corría paralelo al sacrificio, lo envolvía como la niebla que ocultaba el río. Los días pasaban lentamente, pero cada uno parecía más pesado que el anterior, como si su alma estuviera atrapada en una danza que no podía detener. El peso de la culpa lo invadía en cada momento de reflexión, como una sombra que lo acechaba en silencio. Leónido había dejado atrás la iglesia, las oraciones, los ritos. Ya nada lo reconfortaba. Su corazón, marcado por la visión de la mujer, deseaba una libertad que no podía comprender. ¿Qué era la libertad cuando ya no se deseaba la bondad? ¿Qué era el alma, si ya no encontraba consuelo en la fe? La respuesta a estas preguntas lo torturaba mientras vagaba por las calles de Manila, como un espectro que caminaba sin rumbo. La ciudad, bajo el peso de la noche, se tornaba irreconocible. Los sonidos le llegaban apagados, distorsionados por el retumbar de su propia mente. Los murmullos de la gente, las conversaciones entre los transeúntes, las risas lejanamente ahogadas por el viento, todo parecía lejano, como si él no perteneciera allí. Las luces de las lámparas, apenas titilando en la neblina, se reflejaban en el agua del Pasig, creando destellos que parecían invitarlo a sumergirse. Pero Leónido no podía detenerse. No podía sucumbir a ese deseo de desvanecerse, de volverse parte de esa niebla, porque algo dentro de él le decía que aún debía enfrentar lo que había comenzado. Pasó toda la noche caminando sin cesar, pasando por la plaza del mercado, donde los vendedores cerraban sus puestos, y por la iglesia de Santa Cruz, cuyos altares aún guardaban la quietud de la devoción. Cada paso que daba le recordaba la vida que había dejado atrás, pero también la vida que ansiaba. Su alma oscilaba entre dos mundos, dos deseos, dos destinos irreconciliables. La mañana llegó, y con ella, la luz que se filtraba débilmente entre las nubes. Leónido no se había detenido ni una sola vez. El sol iluminaba la ciudad, bañando las fachadas de las casas, pero el joven no podía ver el brillo del día. Solo veía la sombra de lo que había encontrado en la oscuridad. La mujer que lo había llamado desde las ruinas, la mujer que lo había tentado con una libertad desconocida. Ella lo había tocado, sí, y el toque había sido suficiente para sembrar en él una duda que crecía y crecía como una planta venenosa. Su paso se detuvo finalmente frente a un viejo puente que cruzaba el río. Las aguas corrían tranquilas, pero Leónido no las miró. Su mente estaba en otra parte. En esa figura femenina que había sido su tormento, en el abismo de sus propios pensamientos. Recordó las palabras de la mujer: no hay retorno. Solo un camino hacia lo profundo. Hacia ti mismo. ¿Era esa la verdad que no había querido escuchar? ¿Era esa la libertad de la que siempre había oído hablar, pero que nunca había comprendido? De repente, una figura apareció ante él, interrumpiendo su reverie. Era el anciano, el sabio que había conocido en su juventud. El hombre que siempre había sido un faro de sabiduría en medio de la oscuridad. Leónido lo miró, pero no dijo nada. Su mente estaba demasiado confundida, demasiado abrumada por la lucha interna que libraba. Leónido, dijo el anciano, su voz grave como el eco de un tiempo olvidado. ¿Qué buscas en la oscuridad? ¿Por qué te alejas de la luz? Leónido no respondió. El sabio parecía saberlo todo. Sabía que Leónido había cruzado un umbral peligroso, uno que ni él mismo había previsto. La mirada del anciano era penetrante, pero no cruel. Era la mirada de alguien que sabía que el joven estaba perdido, pero aún podía salvarse. La oscuridad tiene una fuerza que no podemos entender con facilidad, prosiguió el anciano. Pero siempre hay un camino de vuelta. La verdadera libertad, la que no destruye, está en la elección. Elige con sabiduría, hijo mío, y no con deseo ciego. Leónido finalmente habló, su voz quebrada por la emoción. ¿Y si ya no sé lo que es sabiduría? ¿Y si ya no puedo elegir? El anciano lo miró con tristeza, pero también con una esperanza tenaz, como si aún creyera que la luz no se había apagado por completo en el corazón del joven. Nunca es tarde, respondió. La elección siempre está en tus manos. Aún puedes encontrar tu camino. Pero recuerda, Leónido, que las sombras no son eternas. La luz siempre regresa, aunque creas que ya la has perdido. Con esas palabras, el anciano desapareció en la bruma matutina, dejando a Leónido solo, parado al borde del puente, con el río a sus pies. El joven, ahora más confundido que nunca, observó las aguas que corrían, como si buscara alguna respuesta en ellas. Pero no la encontró. Sin embargo, algo había cambiado en su interior. Algo en la conversación con el anciano había encendido una chispa, una pequeña llama de esperanza que aún no comprendía, pero que sabía que lo guiaría. Capítulo 13. El peso del destino. El río Pasig,
Siempre tan cercano a los corazones de los habitantes de Manila, parecía ser testigo de todos los secretos que la ciudad escondía en sus callejones y en las sombras de sus mercados. Las aguas, que antes reflejaban la luz vibrante del día, ahora permanecían oscuras, como si hubieran absorbido todas las tristezas y dudas de quienes se habían acercado a ellas. Leónido caminaba junto a las orillas del río, su paso pesado, marcado por el peso de una decisión que parecía ineludible. La mujer, la enigmática mujer con ojos de misterio y palabras de condena, seguía siendo un espectro que lo acechaba desde el fondo de sus pensamientos. En la quietud de la madrugada, cuando la ciudad parecía dormida, Leónido se detuvo en un pequeño banco de piedra, y con una mano temblorosa, se pasó la frente, como si intentara borrar el rastro de las imágenes que aún danzaban en su mente. No podía escapar de ellas. La visión de la mujer se le presentaba constantemente, más vívida que nunca, como si ella estuviera siempre a su lado, susurrando palabras en el oído de su alma. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus labios pronunciando aquella sentencia. La vida no es lo que parece, Leónido. La vida es el reflejo de lo que escondemos en lo más profundo de nuestro ser. Y tú aún no sabes lo que escondes. Esas palabras, que antes le parecían un misterio, ahora comenzaban a calar hondo en su ser. ¿Qué era lo que realmente estaba escondido dentro de él? ¿Qué era lo que su alma guardaba tan celosamente? La duda lo consumía, como una fiebre incontrolable que no se aliviaba con el paso de las horas. El paso de las horas, precisamente, parecía haberse detenido para él. El tiempo, antes fluido, se había vuelto espeso, como las aguas del río que fluían lentamente, pero que en su quietud parecían arrastrar consigo todas las respuestas no dadas. Leónido sintió que algo se rompía dentro de él, un muro invisible que lo había mantenido aislado de su propio corazón. Estaba solo, profundamente solo. A pesar de la multitud que habitaba la ciudad, a pesar de las voces lejanas que se mezclaban con el sonido del río, Leónido sentía que nada ni nadie podía entender lo que ocurría en su alma. Alzó la vista hacia el cielo, buscando alguna respuesta. Las estrellas brillaban tímidamente, apenas visibles detrás de una capa de nubes que se deslizaban lentamente por el firmamento. No había nada en ese cielo nocturno que pudiera calmar el torbellino que lo azotaba por dentro. Solo quedaba él y su lucha interna. Solo quedaba él y la imagen de la mujer que había llegado a su vida como una tormenta, arrasando todo lo que había conocido. La mujer le había mostrado un rostro diferente del mundo. Un rostro donde la verdad era tan cambiante como las aguas del Pasig, donde las sombras y la luz se entrelazaban en una danza inquietante. Ella le había ofrecido algo que no podía entender, pero que lo atraía con una fuerza irresistible. ¿Era esa la libertad que tanto anhelaba? ¿Era esa la verdad que había buscado toda su vida? De repente, escuchó un ruido a sus espaldas. Un paso, otro, y luego una voz familiar que lo sacó de sus pensamientos. Era el anciano. El sabio que había cruzado su camino semanas atrás, como un faro en medio de la oscuridad. Leónido no sabía si sentirse aliviado o preocupado por su presencia. El anciano siempre traía consigo una sabiduría profunda, pero también una carga emocional que no siempre era fácil de soportar. Leónido, dijo el anciano, su voz tan serena como siempre, has caminado mucho por las aguas turbias de tu alma, pero recuerda que el río no siempre es el refugio que buscamos. Leónido lo miró fijamente, pero no respondió. ¿Qué podría decir? Todo lo que había hecho hasta ese momento parecía erróneo. Su búsqueda, su deseo de encontrar algo más allá de lo cotidiano, parecía haberlo llevado por un camino lleno de dudas y de sombras. El anciano lo observó por un momento, y luego se sentó junto a él en el banco de piedra. El corazón del hombre, continuó el anciano, es como el río que ves delante de ti. A veces, sus aguas fluyen tranquilas y claras, otras veces se agitan y se nublan con los desvaríos de la mente. Pero en su fondo, siempre hay algo que está más allá de la comprensión, algo que se encuentra esperando ser descubierto. Tú, Leónido, estás buscando algo más allá de ti mismo, y por eso estás tan perdido. Leónido bajó la mirada, sintiendo un nudo en su pecho. Las palabras del anciano resonaban con una verdad dolorosa. Él no solo había buscado respuestas en el mundo exterior. Había estado buscando algo en su interior, algo que ni siquiera sabía cómo describir. ¿Cómo encontrarlo, anciano? Preguntó Leónido, su voz cargada de desesperación. ¿Cómo puedo encontrar lo que está oculto en mí, cuando todo lo que veo son sombras? El anciano suspiró profundamente, y sus ojos se posaron en el río frente a ellos. El agua fluía con calma, pero Leónido sabía que en su interior guardaba fuerzas implacables, fuerzas que no podían ser contenidas por la mirada humana. La respuesta no está en buscar en el exterior, dijo el anciano con una serenidad que parecía desbordar el tiempo.
La respuesta está dentro de ti, pero solo cuando puedas liberar tu alma del miedo. Solo entonces podrás ver las aguas claras, Leónido. Solo entonces podrás ver la verdad. Leónido se quedó en silencio, contemplando el río y las palabras del anciano. En su corazón, una chispa de esperanza comenzó a encenderse, pero aún no sabía si sería suficiente para superar la oscuridad que lo rodeaba. El anciano se levantó lentamente, con el paso de quien lleva una vida llena de historias y de enseñanzas. Miró una vez más a Leónido, y con un gesto amable, se alejó por el sendero que bordeaba el río. Leónido, en su soledad, se quedó allí, mirando las aguas del Pasig. Algo dentro de él había comenzado a cambiar. La búsqueda que había emprendido no era solo un viaje hacia afuera, sino hacia lo más profundo de su propio ser. Y aunque aún no sabía cómo encontrar la respuesta, algo le decía que debía seguir adelante. Porque en algún rincón de su alma, la verdad lo esperaba. Capítulo 14. La revelación del alma. El sol se estaba despojando de su brillo en la tarde, y la ciudad de Manila, con sus altos edificios coloniales y sus calles polvorientas, comenzaba a sumergirse en una calma expectante. El aire se volvió pesado, como si el mismo destino estuviera esperando en las sombras de los tejados, acechando a aquellos que se atrevían a cuestionar sus pasos. Leónido, tras la conversación con el anciano, sentía que algo dentro de él había comenzado a moverse, pero aún no sabía si era una carga que debía soportar o una libertad que debía abrazar. Aquel día había sido diferente. La mañana, que se había levantado cargada de promesas rotas, había dado paso a una tarde de revelaciones internas. Mientras caminaba por las antiguas calles de Manila, la voz del anciano resonaba en su cabeza, una y otra vez. La respuesta está dentro de ti, pero solo cuando puedas liberar tu alma del miedo. Solo entonces podrás ver las aguas claras. Cada palabra parecía adentrarse más y más en su ser, como una corriente invisible que lo arrastraba hacia lo desconocido. Leónido se detuvo en el puente que cruzaba el río Pasig. Las aguas, turbias y agitadas, reflejaban las nubes grises del cielo que presagiaban lluvia. Un sentimiento de tristeza, casi tangible, se apoderó de su pecho. Las aguas del río eran un espejo de su propio ser, un caos de pensamientos y emociones que no lograba comprender. Y sin embargo, sentía que, de alguna manera, el río guardaba la respuesta que tanto había buscado. ¿Es esto lo que buscabas, Leónido? Se preguntó en voz baja, como si hablarse a sí mismo pudiera liberar algo dentro de él. No hubo respuesta, solo el sonido de las aguas que golpeaban suavemente contra las piedras del puente. Pero algo se movió en su interior. Un rayo de comprensión, tenue pero inconfundible, brilló en lo profundo de su alma. Era como si una puerta se hubiera abierto, una puerta que le permitía ver más allá de las sombras que lo envolvían. De repente, una figura familiar apareció en su camino. Era ella, la mujer que había llegado a su vida con la fuerza de un torbellino, la mujer cuya mirada de fuego había dejado una huella indeleble en su corazón. Ella estaba allí, de pie en el borde del río, observando las aguas con una expresión distante, como si también buscara algo en las profundidades de ese espejo inquietante. Leónido se acercó a ella lentamente, sin saber qué palabras decir. Había algo en su presencia que lo paralizaba, pero a la vez lo impulsaba a avanzar. Ella lo miró sin sorpresa, como si ya supiera que él la seguiría. «Has llegado tarde, Leónido», dijo ella con una voz suave, pero firme. «El río no espera a nadie». Leónido no respondió de inmediato. No sabía si sus palabras debían ser llenas de reproche o de aceptación. La mujer, sin embargo, continuó observando el flujo del río, como si todo lo que sucedía en ese momento ya estuviera escrito en las aguas. Era como si el río y ella compartieran un secreto que él aún no lograba entender. «¿Qué has encontrado aquí, Leónido?», preguntó ella, girándose hacia él con una mirada que penetraba en su alma. «¿La verdad que buscabas o solo la sombra de una mentira?». Las palabras la golpearon como un martillo, abriendo una grieta en su ser. ¿Había estado buscando la verdad, o simplemente una excusa para escapar de la incertidumbre que lo rodeaba? Las palabras del anciano le resonaron en la cabeza. «La respuesta está dentro de ti». Pero, ¿qué respuesta podía haber dentro de él si todo en su vida había estado marcado por la duda y la confusión? Leónido dio un paso hacia ella, casi como si su cuerpo estuviera guiado por una fuerza mayor que él mismo. El aire parecía más denso ahora, como si todo lo que había a su alrededor estuviera esperando una reacción. Y en ese momento, cuando el silencio era absoluto y la mirada de la mujer lo atravesaba, Leónido entendió algo. No era la verdad la que buscaba. Era la aceptación de su propio ser, de sus miedos, de sus deseos y de sus fracasos. Todo lo que había intentado evitar al final formaba parte de él. Y mientras seguía mirando los ojos de la mujer, comenzó a comprender que,
Al igual que el río, su vida no estaba hecha de certezas. Su vida era un flujo constante, un movimiento hacia lo incierto. No busco respuestas, dijo Leónido finalmente, con voz más firme que antes. Busco ser quien soy realmente. La mujer lo miró en silencio por unos momentos, y luego asintió lentamente, como si hubiese estado esperando esa respuesta. Su expresión, antes distante, se suavizó, y por primera vez, Leónido pudo ver una especie de paz en ella. Ella no estaba allí para enseñarle nada, sino para guiarlo hacia su propio entendimiento. Entonces, camina con el río, dijo ella, sus palabras como un eco que resonó en lo profundo de su corazón. Porque solo en el flujo constante de la vida encontrarás lo que realmente eres. Leónido la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso de su alma comenzaba a aligerarse. Había comenzado su búsqueda por algo fuera de él, pero al final había encontrado todo lo que necesitaba en su interior. El río, que antes le parecía un espejo oscuro y turbulento, ahora se veía como una metáfora de su propio ser. En sus aguas no solo había oscuridad, sino también luz. Y en su movimiento, encontraba la libertad. La mujer dio un paso hacia atrás, deslizándose hacia las sombras de la tarde, dejando a Leónido solo con sus pensamientos. Pero ya no estaba solo. Había encontrado la paz que había estado buscando. No una paz exterior, sino una paz interna, que surgía de la aceptación de sí mismo. El río siguió su curso, y Leónido, con una nueva claridad, siguió caminando a su lado, sabiendo que su viaje no había hecho más que comenzar. Capítulo 15. La confrontación interna. La madrugada en Manila había llegado cargada de presagios. Un manto gris cubría el cielo mientras la ciudad, aún adormecida, comenzaba a despertar. Los ríos y canales, acostumbrados al paso del tiempo, parecían seguir su curso indiferentes, como si la vida de los hombres no fuera más que una pequeña corriente que se desvanecía en la vastedad de la historia. Leónido, sin embargo, no podía ignorar lo que se estaba gestando dentro de él. Había alcanzado un punto en su vida en el que cada pensamiento, cada acción, parecía marcar el rumbo de su destino de manera irreversible. El encuentro con la mujer en la ribera del río no solo había sacudido su alma, sino que lo había dejado con una sensación de vacío inexplicable. Había sentido que algo se había resquebrajado en su interior, pero aún no sabía qué era. Caminó por las calles de la ciudad, buscando respuestas en cada rincón, como si la respuesta a su angustia estuviera oculta en los objetos más cotidianos. Los edificios, las plazas, incluso el murmullo de la gente a su alrededor, todo parecía estar desvaneciéndose, como si su mente lo estuviera apartando de la realidad, sumido en un laberinto de dudas que no podía resolver. El peso de su propia existencia se había vuelto insoportable. Ya no podía seguir cargando con las expectativas de los demás, ni con las expectativas que él mismo había construido a lo largo de su vida. La mirada de la mujer, tan directa, tan certera, aún retumbaba en sus oídos. Solo en el flujo constante de la vida encontrarás lo que realmente eres. ¿Era eso lo que necesitaba hacer? ¿Dejarse llevar por el río, abandonarse al curso de los eventos sin resistirse? El pensamiento le resultaba inquietante, como si perder el control fuera el único camino hacia la libertad. Pero no podía evitar sentirse arrastrado por la corriente de sus emociones. ¿Quién era realmente Leónido si ya no podía sostener sus propios ideales? Sus pasos lo llevaron hacia la orilla del río, donde la marea parecía haberse calmado, y el cielo, que antes estaba cubierto de nubes grises, comenzaba a despejarse, dejando entrever una tenue luz. El río, eterno y sereno, parecía comprender la turbulencia que ardía en su pecho. Había algo en ese agua que le hablaba, algo que no lograba entender, pero que, sin embargo, lo mantenía conectado con algo más grande que él mismo. Se sentó en la orilla, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente, como las aguas que corrían a su lado. Estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. La duda lo consumía, y con cada duda sentía como su alma se deshacía un poco más. El hombre que había sido antes de este encuentro, antes de las preguntas y los dilemas, ya no existía. Ahora se encontraba ante una verdad desnuda, cruel, que lo despojó de cualquier pretensión. El viento suave comenzó a soplar, y las hojas de los árboles cercanos susurraron, como si el mundo mismo le estuviera dando un consejo tácito. Leónido cerró los ojos, buscando, por un breve momento, la paz en el silencio que lo rodeaba. Pero la paz era esquiva, como un sueño inalcanzable que desaparecía cada vez que lo alcanzaba. En ese instante, un sonido suave, casi imperceptible, lo hizo abrir los ojos. Una figura se acercaba lentamente, caminando con paso firme hacia él. Era ella, la mujer del río. Su presencia,
como siempre, parecía desafiar la realidad misma. No había nada en su actitud que denotara miedo ni inseguridad, solo una calma que parecía inquebrantable. «Has llegado de nuevo», dijo ella, su voz como una melodía suave que tocaba las fibras más profundas de su ser. Leónido no pudo evitar sentirse abrumado por su presencia. Cada palabra que pronunciaba parecía poseer un peso especial, un significado que iba más allá de lo que sus labios decían. La mujer lo observaba con una intensidad casi desconcertante, como si fuera capaz de leer cada rincón de su alma, de conocer cada pensamiento no dicho. «No sé quién soy, ni qué quiero ser», dijo Leónido finalmente, la voz quebrada por la desesperación que sentía. Sus palabras fueron un grito silencioso, un clamor que no esperaba respuesta, pero que salía con la urgencia de alguien que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. La mujer se detuvo frente a él, en silencio, observando el río. Sus ojos se posaron en las aguas como si el mundo estuviera contenido en ese reflejo líquido. «A veces», dijo ella, con un suspiro profundo, «lo que buscamos con tanto fervor ya está dentro de nosotros. No es necesario ir lejos para encontrar la verdad, ni esperar que alguien nos diga quiénes somos. La respuesta está en la aceptación de nuestra propia naturaleza. ¿Puedes aceptar la verdad que te pertenece, Leónido?». Las palabras cayeron en el aire como una lluvia suave que empapaba lentamente su piel. La duda que había llevado consigo durante tanto tiempo comenzó a desvanecerse. ¿Era la respuesta tan simple como eso? ¿Aceptar lo que era? ¿Dejar de buscar en los demás lo que solo él podía encontrar dentro de sí mismo? Leónido se quedó en silencio por unos momentos, mirando el río que fluía frente a él. Las aguas no se detenían, no esperaban que él estuviera listo. El río simplemente fluía, sin juicio, sin prisa. Y, de repente, comprendió. Comprendió que no tenía que cambiar nada de lo que era. Solo tenía que aceptarse, como el río se acepta a sí mismo en su eterno viaje. «Sí», respondió, con una convicción que nunca antes había sentido. Y por primera vez, algo dentro de él se liberó, una carga que había llevado durante tanto tiempo se deshizo, como una piedra que cae al agua y desaparece en las profundidades. La mujer sonrió levemente, y sin decir una palabra más, comenzó a alejarse, fundiéndose con la quietud del paisaje que los rodeaba. Leónido, ahora solo con sus pensamientos y con la claridad que había buscado durante tanto tiempo, se quedó allí, observando las aguas del río Pasig. La corriente seguía su curso, y con ella, él también. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero ya no tenía miedo de enfrentarse a lo que el futuro le deparaba. Capítulo 16. La mirada al futuro. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Las aguas del río Pasig, que antes reflejaban la incertidumbre de Leónido, ahora parecían acompañarlo con una calma que parecía surgir de lo más profundo de su ser. Después de todo lo vivido, el joven se encontraba ante una bifurcación, un cruce de caminos del que no podía apartar la mirada. La mujer del río había dejado en él una huella tan profunda como las aguas mismas, y aunque ella ya se había ido, su presencia persistía en cada rincón de su alma. Mientras observaba el río que fluía ante él, Leónido no podía evitar recordar las palabras de la mujer, sus ojos llenos de sabiduría. «La respuesta está en la aceptación de tu propia naturaleza». Aquella declaración le resonaba ahora más que nunca. ¿Qué significaba realmente aceptarse a sí mismo en un mundo tan complicado, lleno de dudas, expectativas y sombras? La respuesta aún le eludía, pero sentía que la clave estaba justo frente a él. El joven levantó la vista, y en el horizonte pudo distinguir figuras humanas que se acercaban por el sendero. La vida continuaba, y él, en su silencio, había estado esperando algo que lo sacara de su angustia interna. Pero en ese instante, algo se le reveló, la respuesta no estaba fuera de él, ni en los otros. Estaba en su propia disposición para abrazar la vida tal como venía. Al acercarse las figuras, Leónido reconoció a algunos de sus conocidos. Personas que compartían su vida cotidiana en la ciudad, amigos, vecinos, familiares. Todos ellos con sus propios pensamientos y preocupaciones, pero en sus rostros se reflejaba una expresión similar a la suya: incertidumbre, ansias de respuestas, y la necesidad de encontrar algo que diera sentido a la existencia. En ese momento, Leónido comprendió que su búsqueda personal no era algo aislado. El ser humano, por naturaleza, se encuentra buscando sentido, preguntándose sobre su propósito en la vida, sobre su conexión con el mundo que lo rodea. Y aunque los caminos pudieran ser diversos, todos se encontraban inmersos en el mismo río de la vida, enfrentándose a las mismas corrientes invisibles que los empujaban hacia un destino incierto. Decidió levantarse, con la determinación de que ya no iba a esperar más respuestas del exterior.
Sus amigos lo saludaron con una sonrisa y una palmada en la espalda, y él correspondió con una leve inclinación de cabeza, pero con algo más, una tranquilidad interna que jamás había experimentado antes. Ahora, su vida no dependía de las expectativas ajenas ni de lo que el futuro pudiera depararle. Tenía la certeza de que, sin importar lo que ocurriera, siempre encontraría la forma de navegar por las aguas turbulentas de la vida. Con la mirada fija en el río, Leónido se unió a sus amigos. Aunque las conversaciones eran livianas, como siempre lo eran cuando se hablaba del futuro con inocencia, él sentía una paz interior que le daba fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Ya no temía la incertidumbre, porque entendió que la vida misma era un proceso continuo de transformación. De igual forma que el río Pasig cambiaba constantemente con cada corriente de agua que lo atravesaba, él también podría cambiar, adaptarse y aprender a fluir con la vida. Mientras caminaban por el sendero hacia la ciudad, la luz del atardecer se desvanecía, dejando paso a las primeras estrellas que comenzaban a brillar en el firmamento. La brisa se suavizaba, acariciando el rostro de Leónido y de los demás. Aquel viaje hacia el futuro no era un camino recto, sino una serie de giros, saltos y sorpresas que solo la vida podía ofrecer. Y en ese viaje, Leónido entendió que no había respuestas definitivas, sino solo momentos que formaban un todo, una constante evolución. La noche llegó, con sus sombras y su silencio, y Leónido se detuvo por un momento. Miró a su alrededor, observando las estrellas que ahora iluminaban la oscuridad. El universo, tan vasto e inabarcable, parecía un reflejo de sus propios pensamientos, inalcanzable, pero al mismo tiempo cercano y tangible. Sus amigos se adelantaron, pero él se quedó atrás por un momento más, como si necesitara procesar todo lo vivido, todo lo aprendido. No necesitaba respuestas claras, ni fórmulas para comprender la vida. Lo que necesitaba, lo que siempre había necesitado, era la capacidad de aceptar el presente tal como era, sin temores, sin dudas. Así como el río fluye sin detenerse, sin preguntar por qué ni por dónde, él también podía seguir su camino. Cuando se unió nuevamente al grupo, Leónido ya no sentía esa ansiedad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había comprendido que, al igual que el río, su vida seguiría su curso, con todas sus sorpresas y lecciones. Y él, como el agua que no se resiste al flujo, aprendería a moverse con ella, adaptándose, creciendo y aceptando cada etapa del viaje. Al fin y al cabo, ese viaje era suyo, único, y solo él podía decidir cómo navegar por él. Capítulo 17. La decisión de Leónido. El río Pasig, en su sereno fluir, había sido testigo de todas las luchas internas de Leónido. Había presenciado sus momentos de duda, de desesperación, de júbilo y de tristeza. Como un espejo, el agua reflejaba el caos que habitaba en su alma, y como todo espejo, le ofrecía la oportunidad de ver su propia verdad. No podía evitar sentirse pequeño ante la inmensidad del río, ante la grandeza de la naturaleza que lo rodeaba. Cada gota de agua parecía contener la sabiduría del universo, la sabiduría que él tanto buscaba pero que nunca terminaba de comprender. En ese atardecer dorado, Leónido sentía que una verdad profunda comenzaba a tomar forma en su corazón. La vida no se trataba de encontrar respuestas definitivas, ni de seguir un camino recto. Se trataba de aceptar la incertidumbre, de navegar sin miedo a lo desconocido. Como el río, la vida avanzaba sin detenerse, sin vacilar, enfrentando cada obstáculo con la misma constancia con que el agua fluye, imparable. Mientras el joven observaba las aguas, sentía un impulso en su interior. Había vivido con la sensación de que algo le faltaba, de que había algo más allá de lo que sus ojos podían ver, algo que podía dar sentido a todo lo que había experimentado. Pero ahora, en el vasto silencio del río, comprendió que tal vez no había un algo más. Tal vez la vida se trataba simplemente de vivir, de experimentar, de fluir con lo que se le presentaba, sin buscar siempre un propósito mayor. La lucha por encontrar respuestas definitivas era la que lo había mantenido cautivo, y ahora entendía que la respuesta no era más que un fluir con el destino, un acto de confianza. Un crujido de hojas secas en el sendero lo sacó de sus pensamientos. Leónido giró la cabeza y vio acercarse a unos de sus amigos. Un joven conocido, con su caminar lento y pensativo, se le acercó. Su presencia le causó una leve sonrisa en los labios, aunque no la respuesta que Leónido hubiera esperado en otro momento de su vida. En lugar de la complicidad de antaño, ahora había algo diferente, algo más sutil. La conexión no era inmediata, no provenía del compartir el mismo ritmo de vida. Era como si sus caminos ya no coincidieran, como si ambos hubieran cambiado, aunque los dos continuaran caminando bajo el mismo cielo. Leónido, dijo el amigo, con voz grave pero amable, he oído hablar de tus recientes meditaciones.
Dicen que has estado buscando respuestas en el río, como si esperas que algo te sea revelado allí. Pero, ¿realmente crees que el río te dará lo que no has encontrado en ti mismo? Leónido lo miró, no con sorpresa, sino con una calma profunda, como si el joven que estaba frente a él no fuera el mismo que alguna vez compartió con él la juventud y las inquietudes de la vida. Ahora parecía que sus caminos se separaban. Pero no había tristeza en su mirada, solo una aceptación silenciosa de que todo en la vida está en constante cambio, y que esas transformaciones son necesarias. El río no me ofrece respuestas, mi amigo, contestó Leónido, su voz tranquila, pero firme. Lo que me ofrece es el reflejo de mi propia alma. Me muestra lo que no quiero ver, lo que he estado evitando durante tanto tiempo. El agua no tiene la intención de enseñarme nada. Solo me muestra lo que soy, lo que he sido y lo que podría llegar a ser. El joven amigo lo miró con una expresión de confusión, como si no comprendiera del todo las palabras de Leónido. Pero en su interior, algo había cambiado también. No sabía si sus palabras eran sabias o si simplemente formaban parte de un proceso de crecimiento personal que Leónido debía vivir para encontrar sus propias respuestas. La conversación terminó rápidamente, con un cambio de tema tan súbito como el viento que venía del norte. Los dos amigos continuaron caminando por el sendero, aunque el silencio entre ellos ya no era el mismo. Leónido había avanzado más allá de las preguntas que alguna vez compartieron. Ya no estaba en búsqueda de una verdad ajena, ni de un camino predeterminado. La respuesta ya no residía en el consejo de los demás ni en las expectativas del mundo. Ya no era cuestión de satisfacer la mirada de los demás. El viaje interior de Leónido lo había llevado a comprender algo esencial. El verdadero conocimiento radicaba en la aceptación, en el ser y en el vivir cada experiencia tal como venía, sin temor. El sol comenzaba a ocultarse, y el cielo se teñía de tonos morados y violetas, mientras las últimas luces del día caían sobre el paisaje. Leónido sentía que algo dentro de él se transformaba, como si todo lo que había vivido hasta ese momento solo hubiera sido un preludio para este nuevo entendimiento. Por primera vez, no sentía la necesidad de buscar más. El sol poniente reflejaba la serenidad de su corazón, y la noche que se avecinaba ya no le causaba temor. En su interior, había logrado reconciliarse con la idea de que la vida, en su imperfección, era perfectamente suficiente. Ya no deseaba huir de lo que sentía ni buscar algo que no estaba destinado a él. La vida había hablado, y Leónido había escuchado. Y mientras se alejaba de las orillas del río, acompañado de sus pensamientos, la noche cayó sobre la ciudad. Con cada paso, Leónido se alejaba de su pasado, sin olvidar lo aprendido, pero ya sin la carga de las preguntas sin respuestas. Sabía que siempre habría algo más que descubrir, pero esa noche, por fin, aceptó que el verdadero camino era vivir cada día como venía, con plena conciencia del presente. El paso de Leónido por los senderos de la vida había sido largo, muchas veces, difícil. Como cualquier ser humano que se encuentra frente a las encrucijadas de la existencia, había experimentado momentos de duda, incertidumbre y temor. Sin embargo, en ese preciso instante, mientras el viento se filtraba entre las hojas de los árboles y el río seguía su curso imperturbable, Leónido comprendió algo que antes le había sido esquivo. La búsqueda de respuestas no siempre llevaba a la paz interior. A veces, las preguntas mismas eran el obstáculo. En su mente, las palabras del viejo filósofo, con quien había hablado meses atrás, volvieron a resonar. La respuesta no está fuera de ti, sino en tu capacidad de escuchar el silencio de tu alma. ¿Qué significaba realmente esa frase? Durante mucho tiempo, Leónido había buscado fuera de las respuestas que necesitaba. Había creído que la sabiduría llegaría de la mano de los grandes maestros, de los textos sagrados o de los consejos de personas con más experiencia. Pero ahora, en la quietud de la naturaleza, comprendió que la verdadera sabiduría no se hallaba en los otros, sino en la capacidad de escuchar su propio ser, de sumergirse en lo profundo de su alma y conocer sus propios deseos, miedos y limitaciones. Leónido había recorrido muchos caminos, había tenido la oportunidad de conocer a muchas personas y, con ellas, había aprendido valiosas lecciones. Pero el viaje más importante, el que realmente marcaba la diferencia, era el viaje hacia su interior. La comprensión de sí mismo no era un destino final, sino un proceso continuo, una transformación constante que requería paciencia y valentía. A medida que la noche avanzaba y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Leónido sintió un profundo cansancio, no físico, sino espiritual. Había dado todo lo que podía, y aún así, no sentía que había alcanzado la cima de su entendimiento. Pero esa sensación ya no le causaba frustración, como en otros tiempos. Ahora, la aceptación formaba parte de su ser.
Aceptar que no todo podía ser comprendido de inmediato, que algunas respuestas llegarían solo con el tiempo, y que algunas preguntas nunca encontrarían respuesta. A lo lejos, se oyó el canto de los grillos, ese sonido que se convirtió en un eco del mismo ritmo de la vida. Las horas avanzaban, pero Leónido no tenía prisa. Su camino ya no era el de la competencia, ni el de la lucha. Había renunciado a la necesidad de alcanzar algo que, en realidad, nunca podría ser alcanzado. La vida no se trataba de llegar a un punto de culminación, sino de vivir plenamente cada paso. En sus reflexiones, un suave murmullo interrumpió su pensamiento. Al alzar la vista, vio la figura de una mujer acercándose. Su rostro era sereno, sus pasos lentos, como si estuviera en sintonía con el paisaje. No era la primera vez que Leónido veía a esta mujer, pero aquella noche, su presencia parecía revestida de una nueva luz, de un nuevo significado. La mujer se detuvo a su lado, mirando también el río. Sus ojos, llenos de la misma calma que él sentía en su interior, reflejaban la quietud del agua. «Leónido», dijo con suavidad, «¿has encontrado lo que buscabas?» La pregunta fue directa, pero cargada de un tono tan sereno que no parecía tener prisa por una respuesta inmediata. Era como si la mujer supiera que el viaje de Leónido no estaba en su punto final, sino que era una serie de momentos de crecimiento. Leónido no respondió de inmediato. En su interior, las palabras que necesitaba decir no eran fáciles de articular, pero al final, la sinceridad se abrió paso, como siempre lo hacía cuando las personas se enfrentaban a su propia verdad. «Creo que lo he encontrado», dijo lentamente, «pero tal vez lo que he encontrado no es lo que pensaba. La respuesta no está en las palabras, ni en los actos. Está en aceptar que no siempre necesitamos respuestas, ni encontrar algo que justifique cada paso que damos. A veces, solo necesitamos vivir el momento». La mujer lo observó en silencio, como si estuviera comprendiendo la profundidad de sus palabras. Luego, sonrió suavemente, una sonrisa que no tenía la intención de consolar, sino de simplemente compartir la comprensión mutua que surge cuando dos almas se encuentran en la misma frecuencia. «Es una verdad difícil de aceptar, pero también es liberadora», dijo ella, con una voz llena de sabiduría. «El momento presente es todo lo que tenemos. No puedes cambiar el pasado, ni controlar el futuro. Solo puedes vivir el ahora». Leónido asintió, sintiendo que las palabras de la mujer resonaban en su ser. Por fin, entendía que la sabiduría no era un concepto abstracto, sino algo tangible que podía experimentarse en el aquí y ahora. La vida no era un destino lejano, sino una serie de momentos que se suceden uno tras otro, y que, al final, forman el tejido de nuestra existencia. La mujer continuó observando el río, como si en el agua pudieran verse reflejados los mismos pensamientos que rondaban la mente de Leónido. No había más necesidad de hablar. Ambos sabían que en el silencio se encontraba una verdad mayor que en cualquier palabra que pudieran pronunciar. La noche avanzaba, y el río seguía su curso, imperturbable. Como Leónido, como la mujer a su lado, todo seguía su curso. No había necesidad de apresurarse, ni de buscar una respuesta. La respuesta estaba en vivir, en ser consciente del presente, en aceptar la impermanencia de las cosas y la belleza de lo efímero. A medida que las horas avanzaban, Leónido sintió una paz profunda. Ya no estaba buscando algo fuera de él. Ya no necesitaba una respuesta definitiva. Lo que había encontrado en el río, en la presencia de la mujer y en su propia reflexión, era suficiente. La vida seguiría su curso, como el río, y él seguiría el suyo, sin la presión de llegar a un destino específico. Ahora, sabía que su verdadero camino era simplemente vivir. En la quietud de la noche, mientras Leónido se sumergía en sus pensamientos, el aire se volvió más fresco. Los susurros del viento entre las ramas de los árboles formaban una melodía suave, que parecía acompañar el ritmo de su alma. En este momento, él ya no era el hombre que había llegado a ese lugar, lleno de incertidumbres, buscando respuestas inmediatas. Ahora, tras el encuentro con la mujer, algo había cambiado en su interior. Había alcanzado un tipo de entendimiento que, aunque sutil, era profundo y transformador. Leónido miró el agua del río, reflejando las estrellas en su superficie. Era fascinante cómo, a pesar de las corrientes y los obstáculos, el agua continuaba su camino, sin detenerse. Era un espejo perfecto de su propio proceso interno. En su vida, también había tenido que atravesar momentos turbulentos, obstáculos que parecían insuperables, pero ahora entendía que, como el agua, él debía seguir adelante sin aferrarse al pasado, sin detenerse por las piedras en el camino. La mujer, sin prisa, continuaba a su lado. Parecía comprender lo que Leónido había experimentado. No había necesidad de hablar, pero su presencia ofrecía una especie de consuelo.
No una solución rápida ni una respuesta fácil, sino una forma de estar presente, de compartir el silencio y la calma. A medida que las horas pasaban, Leónido comenzó a recordar sus días pasados, aquellos momentos en los que sentía que el tiempo corría en su contra. En su juventud, había buscado la gloria, la fama, la acumulación de conocimientos y logros. Había creído que cada paso debía ser medido y que todo debía tener un propósito claro. Sin embargo, a medida que avanzaba en su vida, comenzó a darse cuenta de que, muchas veces, esos logros no le brindaban la paz que tanto anhelaba. Por el contrario, el deseo constante de más, el afán de alcanzar la perfección, solo le traía ansiedad y frustración. Hoy, sentado junto al río, con la mujer a su lado y la luna reflejándose en el agua, Leónido entendió que la verdadera sabiduría no radicaba en la acumulación de éxitos externos, sino en el reconocimiento de la impermanencia de todo lo que existe. Lo único que perduraba era el momento presente, el aquí y ahora. No había que buscar fuera de uno mismo las respuestas a las grandes preguntas de la vida, sino que debía mirarse en el reflejo del alma y aceptarse tal como se es. La mujer, al parecer, percibió los pensamientos que rondaban la mente de Leónido, y con una suavidad casi imperceptible, le dijo: «La vida no es un proyecto a completar, sino un viaje que se vive. En cada paso, en cada momento, hay algo que aprender. No busques más allá de lo que ya tienes frente a ti». Sus palabras resonaron profundamente en Leónido. ¿Cómo había podido ser tan ciego antes? Había estado tan preocupado por el futuro, tan atrapado en sus propios miedos y deseos, que había olvidado lo más esencial: vivir el presente. El miedo al fracaso, la ansiedad por lo que podría venir, lo había llevado a perder de vista lo que realmente importaba. La vida no está hecha para ser entendida con la mente, sino vivida con el corazón, continuó la mujer, y solo cuando aprendas a sentir con el corazón, podrás comprender la verdad que buscas. Leónido la miró con una nueva claridad. Comprendió que la verdad no era un concepto abstracto, algo que pudiera ser definido con precisión o alcanzado por la mente racional. La verdad era un sentimiento, una experiencia interna que solo podía ser vivida, no comprendida completamente. La mente podía analizar y reflexionar, pero el corazón solo podía sentir, y en ese sentir radicaba la comprensión más profunda de la existencia. En ese momento, Leónido experimentó un cambio, una especie de rendición. Había estado buscando respuestas, como si todo en la vida tuviera que ser explicado y comprendido. Pero ahora, comprendió que la vida misma era un misterio hermoso, un flujo constante de experiencias que no necesitaban ser comprendidas por completo, sino simplemente vividas. La mujer a su lado sonrió de nuevo, como si también entendiera que ese había sido el momento que Leónido había estado esperando, el momento en el que había dejado de buscar respuestas fuera de sí mismo y había comenzado a aceptar lo que había dentro de su ser. «Es hora de continuar», dijo ella al fin, levantándose lentamente y mirando a Leónido. «El viaje nunca termina. Siempre hay algo nuevo por descubrir, y a veces, lo que encuentras no es lo que esperabas, pero es precisamente lo que necesitas». Leónido asintió, y al levantarse, sintió en su interior una paz que antes no había conocido. El camino por delante seguía siendo incierto, pero ya no le temía. Había aprendido que el temor solo surge cuando uno lucha contra lo que es. Ahora, entendía que debía fluir con la corriente de la vida, como el río que tenía frente a él. Ambos se pusieron en marcha, caminando juntos, pero en silencio, como si las palabras ya no fueran necesarias. El río seguía su curso, imparable y sereno, reflejando las estrellas del cielo. Así, Leónido comprendió que su vida, al igual que el río, continuaría su curso, sin importar los obstáculos que encontrara en el camino. La noche se desvanecía lentamente, dando paso al día. Y en ese amanecer simbólico, Leónido sabía que había dado un paso importante en su vida. No era un paso hacia una meta, sino hacia una aceptación plena de lo que era, en este preciso momento, aquí y ahora. Capítulo 18. El eco de la sabiduría. El amanecer llegó en silencio, como un suspiro del universo. El cielo se fue iluminando lentamente, tiñéndose de tonos cálidos que anunciaban el inicio de un nuevo día. Leónido, quien había pasado la noche meditando y reflexionando junto al río, sentía como el fresco aire matutino llenaba sus pulmones. Era una sensación revitalizante, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera parte de un ciclo de transformación, de renovación. A su lado, la mujer caminaba con una gracia serena, como si el paso del tiempo no le afectara. No había prisas en ella, no había necesidad de apresurarse a llegar a ningún lugar. Su presencia se había convertido en una especie de guía silenciosa, un recordatorio de que la vida no era algo que debía ser entendido a toda costa, sino simplemente vivido, sentido.
Ambos continuaron su camino por el sendero que rodeaba el río, un camino que parecía interminable, pero que al mismo tiempo se sentía lleno de posibilidades. Leónido había dejado atrás su antigua vida de búsquedas frenéticas y preocupaciones sin fin. Ahora, caminaba en paz, sabiendo que no necesitaba más respuestas, solo vivir con el corazón abierto. Durante la caminata, la mujer habló por fin, rompiendo el silencio con sus palabras suaves pero profundas. El camino es largo y, a veces, incierto, dijo, pero recuerda que lo importante no es el destino, sino el paso que damos en cada momento. El secreto está en vivir cada paso con conciencia, con plenitud. Leónido asintió, comprendiendo que la mujer hablaba de algo mucho más profundo que simplemente caminar por la vida. Se refería a una forma de existir, una forma de estar presente en cada instante, sin aferrarse al pasado ni temer al futuro. Cada paso que damos deja una huella, no solo en el mundo exterior, sino también en nuestro interior, continuó ella. Esas huellas son las que nos definen, no los logros, no los títulos, ni las metas alcanzadas. Lo que realmente cuenta es cómo hemos vivido, cómo hemos sido capaces de mantenernos fieles a nuestra esencia. Leónido se detuvo por un momento, mirando al horizonte. Las palabras de la mujer resonaban en su alma, y él se dio cuenta de que, en su afán por alcanzar grandes metas, había olvidado lo esencial. La vida no era un conjunto de logros a acumular, sino una experiencia que debía ser vivida con toda la intensidad y autenticidad posible. Poco a poco, la mujer comenzó a alejarse, avanzando por el sendero, sin mirar atrás. Leónido la siguió, sin prisas, sabiendo que ya no necesitaba buscar respuestas en los demás. Las respuestas estaban dentro de él, en su capacidad para estar presente, para sentir, para vivir plenamente cada instante. Mientras avanzaban, Leónido miró hacia atrás, hacia el lugar donde había pasado la noche. El río continuaba fluyendo, imparable, llevándose consigo todo lo que encontraba en su camino. Era un símbolo perfecto de lo que él había aprendido. La vida fluye, con o sin nuestra comprensión. Y lo más sabio que podemos hacer es aprender a seguir el curso del río, sin resistirnos, sin luchar contra lo que es. Y así, mientras el día avanzaba, Leónido comenzó a entender que, aunque el viaje continuaría, ya no tenía que buscar más allá de lo que tenía frente a él. Había alcanzado una paz interna, un entendimiento profundo de que, al final, lo único que importaba era vivir cada momento con honestidad y corazón abierto. Y así, concluye este capítulo, en el que Leónido comienza a comprender que la vida no se trata de alcanzar metas o acumular logros, sino de vivir plenamente en el presente. Como el río que fluye sin detenerse, él también aprende a dejar ir las preocupaciones y a caminar con conciencia y paz interior. Y con esto, llegamos al final de este capítulo. Si te ha gustado esta narración, no olvides suscribirte al canal para seguir explorando las historias más profundas de la literatura clásica. Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas aventuras literarias. Recuerda que cada capítulo es un paso más en este viaje hacia la reflexión y el entendimiento de las grandes obras que nos han legado los autores a lo largo de la historia. Deja tu me gusta si este capítulo te ha tocado y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encanta leer tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta pronto!